Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 28 de agosto, donde vamos a tratar temas importantes que tienen que ver con la institucionalidad o constitucionalidad del país. Hay algunos fallos recientes en la Sala Constitucional, incluso algunos de ellos conocidos al día de hoy, que son realmente tienen importancia para analizar. Hay otros que fueron emitidos un poco antes, como por ejemplo el tema principal quizás esta noche, que es la inconstitucionalidad declarada por la Sala de la ley de partidos políticos, que va a obligar a los partidos políticos a partir de lo antes posible, algunos después de las elecciones de marzo próximo y otros antes, de dar a conocer sus fuentes de financiamientos, en el caso, digamos, de que lo que son donaciones, un control más completo de lo que es la transparencia de todo el financiamiento de los partidos políticos, como también el ejercicio democrático de estos. Ahora hablaremos también de otros temas importantes relacionados con la parte electoral. Presento inmediatamente a mis invitados. Falta uno que está por sentarse en un minuto, pero inmediatamente presento a Félix Ulloa, que es el presidente de IEGES. Buenas noches, Félix. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, un saludo a la audiencia. También está con nosotros Jorge Villacorta, el diputado, analista político. Buenas noches, Jorge. Gracias, bienvenido. Bueno, a pesar de que hoy hubo algunos fallos de la sala que vamos a tratar de también analizar un poco más adelante, como por ejemplo un fallo de la sala que señaló que el gobierno no puede disponer de gastos imprevistos, sino es con un control específico de para qué son esos gastos, y otros que también fueron conocidos hoy que son relativos a la Fuerza Armada. Sin duda el fallo más importante en los últimos días es el que se refiere a la ley de partidos políticos. A partir de ahora los partidos políticos tienen que tener un control y transparencia mucho mayor de su financiamiento, tienen que dar a conocer sus donantes con nombre, sea persona jurídica o natural, y también tengo entendido, digamos, que hay algún nivel, un máximo de donación que ya estaba antes estipulada en la ley de partidos políticos. A ver, ¿tú creo que estuviste en el recurso de esa ley? No, en esta demanda no participé, estaba fuera del país. En la de voto cruzado sí. Esa está pendiente. Está pendiente. Pero, ¿cómo viste este fallo de la sala? Que realmente yo diría que es importantísima porque cambia definitivamente el escenario de los partidos políticos en relación a cómo hasta el día de hoy han manejado su financiamiento. Bueno, mira, Nacho, cada vez que la sala emite un fallo, sobre todo en relación al sistema político, abre una gama de posibilidades que deberían de ser aprovechadas para ir tratando de integrar todo el sistema normativo que permita cambiar el diseño de la matriz política electoral que tiene el país. Un diseño que viene de los años 80, del 83, que tuvo un pequeño ajuste en las reformas del 91, pero que esencialmente carece de una obsolescencia no solo administrativa y jurisdiccional, sino en cuanto a la consecución de valores democráticos que rigen la Constitución. En esta ocasión la sala se ha referido a dos temas que son cruciales. Uno de ellos siempre fue lo que nosotros señalábamos como el gran déficit del sistema electoral salvadoreño, y era la ausencia de regulación en los temas del financiamiento privado de los partidos políticos. Siempre que concurríamos a eventos internacionales había que soportar esa vergüenza de que El Salvador era reportado como el único país de todo el hemisferio occidental en el cual no estaba regulado el tema del financiamiento privado de los partidos. El único país, ni siquiera Haití, porque en Haití me tocó participar en la elaboración de la ley y regulamos ese tema. El Salvador es el único país. A partir de la ley explícanos, los partidos políticos pueden recibir cualquier monto de donación. Cualquier monto, sin ningún límite y sin la obligación de reportarlo ni darlo a conocer, que son dos principios claves que rigen cualquier sistema de financiamiento de la política. El principio de publicidad y el límite de las contribuciones privadas. Aquí en El Salvador eso era el enorme vacío que por suerte pues en esta ley de partidos políticos desde el año pasado se logró tímidamente hacer algunas regulaciones. Desde luego con este fallo de la sala se da una posibilidad de superar esas deficiencias que han habido, y yo creo que la reacción que han habido de algunos diputados, que como siempre, pues de esperar, siempre justificando que no es el momento oportuno para tomar este tipo de medidas, debería ser lo contrario. Uno de ellos es Mario Valiente, ¿no? Mario Valiente, en varias oportunidades. Hay 2 o 3 diputados que han externado opinión diciendo,
Unos dicen que no es el momento porque si se dan a conocer los nombres de los contribuyentes puede ser objeto de extorsiones. Por favor, es decir, ya sabemos cuál es el segmento de la población que es objeto de extorsiones y cuál es el segmento de la población que queremos conocer cuánto contribuye la privacidad, que es decir, son criterios la fueron superados en las democracias consolidadas hace más de un siglo. Esto viene de Inglaterra al final del siglo XIX, en Estados Unidos en 1907, el primer Roosevelt hizo la ley contra lo que llamaban los fat cats, o sea, los grandes contribuyentes a la política, para limitar el ingreso de dineros calientes a la política y cambiaran agendas electorales o democráticas. Pero volviendo al tema nuestro, la sentencia viene a dar una oportunidad para que la Asamblea, porque el mandato es para la Asamblea y le da un periodo de 2 meses para que pueda regular normativamente cómo va a estar establecido, garantizado este principio de transparencia en el financiamiento de los partidos. Entonces yo creo pues que esta es una oportunidad que hay que aprovechar y que deberíamos de tomarla en ese sentido, porque la sala no solo da esta oportunidad en materia político y de diseño de normas de sistemas políticos electorales, sino que además sienta otra doctrina sobre lo que es el tema de la reserva de ley, porque la reserva de ley, que es aquella posibilidad que le queda al legislador secundario cuando la norma primaria de la Constitución dice la ley de la materia regulará el asunto o será regulado por la ley, etcétera. Aquí en el sistema electoral nuestro, el artículo 79 literalmente dice que será la ley la que va a regular las condiciones del sufragio. Entonces era obligación del legislador secundario establecer la mejor normativa para que el sufragio sea ejercido de una manera democrática, participativa y transparente. Pero lo que hizo la Asamblea fue delegarla en los partidos políticos y remitirla a la estatutaria de los partidos, y eso es lo que la Sala le ha dicho: no, esta es una obligación indelegable, la de legislar, y usted tiene que hacerlo porque esto es el sentido de la reserva de ley. Bueno, Jorge, no sé si las únicas 2 explicaciones que existen para que esto se haga, para que sea transparente el financiamiento de los partidos, una es para evitar, dicen algunos, el lavado de dinero o la intromisión del narcotráfico en la política nacional, sino que también, por otro lado, para transparentar el quehacer de los partidos políticos, porque obviamente, digamos, vamos a ver inmediatamente quién donó, qué monto donó y el partido que hizo en relación a esa área que corresponde al donante. Y además establece también qué uso se le da a ese dinero. Claro. O sea, ambas cosas. ¿Cuánto la donación, el monto? El punto es cómo se legisla para evitar que por razones de dinero un parlamentario electo o el partido mismo se ponga al servicio de los dueños del partido, como se ha dicho aquí en ocasiones. Yo creo que esto es un tema que uno, no como abogado, sino que como ciudadano, y habiendo estado participando por años en política, hombre, el gran problema es que los diputados actuales, o los partidos todos actuales, han entrado en esa dinámica en el que es la Sala Constitucional la que les tiene que hacer la plana. Eso es como el niño que no quiere hacer la tarea y resulta que la mamá se la hace, para que la presente. Entonces aquí se molestan porque dicen la Sala legisla. En este caso es muy claro que la Sala le dice a usted, diputado, a usted, Asamblea Legislativa, tiene que legislar. No puede decir que serán los partidos políticos que según su propia convicción se regulan. No, se lo dice claramente que eso no es delegable, como tú muy bien decías, Félix, y que le corresponde hacer a la Asamblea. Lo importante es que también hoy vemos que en esta resolución que disgusta a los partidos políticos, que disgusta a las cúpulas de los partidos políticos, porque de alguna manera u otra les afecta ese poder absoluto de las cúpulas, hoy es votado por los 5 magistrados, es decir, el presidente recién electo, que viene precisamente de la Asamblea Legislativa,
y que tiene seguramente amistad con todos los partidos políticos, porque haya estado cumpliendo una tarea, por cierto, muy buena. Ahora, como presidente, también acompaña a los otros 4, ya no es un problema de 4, está claro que es eso, me parece eso un elemento que hay que rescatar. Las reacciones me parecen impresionantes, porque como no es solamente el registro del dinero, también es el tema de la democracia interna, y eso también les complica las cúpulas de los partidos. Por ahí apareció en la prensa un miembro de no sé si es diputado del FMLN diciendo, mire, es que aquí la sala nos quiere homologar, nos quiere obligar a que seamos iguales, y el partido nuestro es revolucionario, ¿verdad? Democrático, revolucionario, una cosa así, y ellos, seguramente se refiere a Arena, ellos son nacionalistas. Entonces, bueno, y por consiguiente tenemos formas diferentes de cómo elegir a nuestros candidatos y a nuestras autoridades. Perdónenme, pero eso es totalmente absurdo. A mí me parece que alguien que diga eso es una ignorancia impresionante. Primero, estas normas no son inventando el agua tibia. Perdónenme, tal como decía Félix, esto viene del siglo pasado y antes, y está en todos los países menos el nuestro. Y en el tema de la democracia interna, bueno, usted tiene ejemplos de Panamá, para decir Centroamérica, usted tiene Honduras, usted tiene Costa Rica, donde hay primarias que están reguladas por ley, y quien es la autoridad que controla, conduce, supervisa la elección de las primarias es el organismo electoral, el tribunal o como se llame, el organismo que regula esto. Claro, los partidos tienen que tener un padrón de militantes que está inscrito en el organismo electoral, y por consiguiente tienen fecha de en qué momento hacen primarias. Todos los partidos políticos tienen que votar todos los militantes. Tienen que votar los militantes. Bueno, en Panamá, por ejemplo, no puede inscribir a un candidato que no sea el resultado de la elección interna. Y una elección controlada. Y una elección controlada. Ok, tengo que ir un corte, Jorge. Obviamente, aquí estamos tocando quizás las cosas más importantes de los partidos, el manejo democrático no de un partido y el financiamiento de un partido. Creo que de aquí para adelante, si realmente se cumple el fallo de la sala, va a cambiar mucho la situación. Muy buenas noches, estimado Ulises del Dios. Buenas noches. Voy al corte y vuelvo inmediatamente con usted. Gracias. Ya volvemos. Bueno, ex magistrado. A mí me extrañó mucho cuando se alega que esto de conocerse o transparentarse el financiamiento de los partidos, decía el diputado Mario Valiente, puede violar el derecho a la privacidad. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, depende de qué cosas son las que se van a transparentar, ¿verdad? Habrán cosas que sí podrían violar el derecho a la privacidad, pero si... Pero una donación puede violar el derecho a la privacidad. ¿Qué, o sea, una donación. A eso voy, pero si se trata de funcionamiento del partido, de elección de autoridades del partido, de elección de candidatos de los partidos políticos, de decisiones fundamentales del partido, de financiamiento del partido político, esas cosas realmente no violan privacidad, porque en realidad el partido político en realidad forma parte de la estructura de poder del Estado. La misma Constitución, cuando establece el sistema político, dice que es pluralista y establece a los partidos políticos como los únicos instrumentos para el ejercicio de la representación del pueblo en el gobierno. Significa que el partido político forma parte ya de esa estructura gubernamental y muy bien concebida, porque los partidos teóricamente deben de ser eso, intermediario entre la ciudadanía y el ejercicio del poder. En ese sentido, la transparencia, en realidad, así como ha quedado en esta sentencia, incluye en términos generales toda la actividad de los partidos políticos, no actividades personales de los funcionarios o de los candidatos, y por eso no puede violar privacidades, porque no se refiere a comportamientos personales, sino que a comportamientos institucionales relativos a los partidos, y comprende, en términos generales, todo lo relativo a la existencia y funcionamiento de los partidos, pero comprende también dos cosas que son esenciales,
y que se ha venido discutiendo sobre eso, es la parte del financiamiento de los partidos políticos, básicamente en conocer quién dona, cuánto dona, cómo se usa, con qué procedimiento, con qué fines, qué compromisos, etcétera. Y el otro lado es la democracia de los partidos políticos, que son temas que se han venido discutiendo bastante. Yo creo que la sentencia es una especie de germen que se va a desarrollar y que en algún tiempo, probablemente pocos años, va a transformar por completo a los partidos políticos. Licenciado, ¿pueden la Asamblea Legislativa o los partidos políticos interpretar diferente a lo que estamos entendiendo que fue el fallo de la sala? Bueno, y sí, decir vamos a hacer esto en vez de esto otro. Sí pueden hacerlo, de hecho lo están haciendo, están interpretando de modo diferente la sentencia de la sala de lo clara la sentencia de la sala. Lo que ocurre es que los criterios que está estableciendo la sala de lo constitucional son obligatorios y las interpretaciones que hacen los partidos políticos o los políticos son interpretaciones individuales que no tienen obligatoriedad, sino que deben de respetarse. Hay una cosa realmente aquí en la sentencia con relación al tema de la democracia que en realidad dudo que vaya a haber mucho cuestionamiento sobre eso, sobre si los partidos políticos deben o no comportarse democráticamente, porque en la ley de partidos políticos, cuando se refiere al funcionamiento de la democracia de los partidos políticos, hace referencia o remisión a los estatutos de cada partido, y en ese sentido cada uno de los partidos políticos va a regular lo que considera que democráticamente es elegir sus autoridades, sus candidatos y la toma de decisiones. Pero hay un artículo que me parece a mí es claro con relación a quién es el que debe de decidir qué significa eso de la regulación y a cargo de quién debe estar la regulación de la democracia en los partidos políticos, y es que el artículo 85 nos dice en el inciso segundo, cuando habla de que el sistema político es pluralista y que son los partidos políticos, al final de ese inciso dice, las normas, dice, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa. Ya no está hablando del gobierno, porque del gobierno habla en el inciso primero, el gobierno es republicano, democrático y representativo. En el inciso segundo habla del sistema político, que es pluralista, y con relación a los partidos políticos es que dice que debe de ser también democrático representativo y que la ley es la que debe de regular la organización y funcionamiento democrático representativo de los partidos políticos. ¿Del Tribunal Supremo Electoral? ¿Perdón? ¿Quién es el órgano rector de controlar que esta ley se cumpla? ¿El tribunal? El Tribunal Supremo Electoral, aun cuando en términos generales, cuando la ley en realidad hace referencia a que debe de existir una institución encargada de vigilar la transparencia de los partidos políticos. No dice que el Tribunal Supremo Electoral, a mi entender, la materia electoral dentro de la cual están comprendidos los partidos políticos siempre debe de ser el Tribunal Supremo Electoral, aunque no se menciona ¿Hay un vacío, usted cree, en ese caso? No, no creo que haya sido... ¿Hay que crear la institución? Yo realmente creo que la forma en que quedó la sentencia daría lugar a eso, o a que se considere o que es el tribunal o a que se cree un organismo encargado de la transparencia, del control de la transparencia de los partidos. Pero yo soy partidario de la simplificación del aparato burocrático del Estado. Yo prefiero que si hay una institución que regule esta materia, que sea el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué piensas de esto? Bueno, mira, estamos tocando... Y tratemos de cerrar este tema rápido, que tengo otro tema sumamente importante. Es un tema central, porque estamos hablando del financiamiento de los partidos, pero el financiamiento tiene varias características, es público y es privado. El público ya sabemos que está bajo control de la Corte de Cuentas. El privado es el que no está regulado. Entonces, cuando tú dices, ¿quién sería el encargado de la regulación de esto? Puede ser el tribunal, si la ley lo ordena, o puede crearse una institución separada como Estados Unidos, que está la Comisión Federal Electoral, que se encarga exclusivamente del control de la finanza de los partidos y los candidatos. Y paralelamente va en un control del Ministerio de Hacienda, porque obviamente va a estar viendo... Si son dineros privados, esta es una discusión que hay en Estados Unidos sobre el tema, porque ahí hay cuando tú haces el income tax, que llenas la declaración, había un cheque que llenabas que era el $3 check-off, que era que tú donabas de tus impuestos $3 para el financiamiento de los partidos. Entonces eso ya entraba para ser parte del Tesoro de Estados Unidos y era dinero público, aunque venía originado para financiamientos privados. Pero bueno, el tema es que
además de que es un régimen de financiamiento privado, habría que regular si se da en todo momento o solo para las campañas electorales. Eso es lo que se llama el financiamiento permanente o el financiamiento temporal. Y luego viene el régimen de rendición de cuentas. ¿A quién le rinde cuenta a los partidos de ese dinero que se dio? El contribuyente, el que está dando ese dinero, ¿verdad? Se le puede deducir de sus impuestos o no. Y ahí viene todo el régimen. Por eso estamos hablando de un régimen de financiamiento privado de los partidos políticos. Y eso es lo que la Asamblea tiene que ver y tiene que regular, porque así como lo dejó en la ley de partidos políticos, son 3, 4 artículos, una cosa poco seria para regular un régimen en el cual el financiamiento debe estar además regulado, si se van a permitir donaciones anónimas, si van a haber límites en las contribuciones, porque la sentencia en este tema no acepta la inconstitucionalidad de los impetrantes. Dice que esto es un tema que no afecta a la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque estos son temas de legislación secundaria. Y aquí hemos insistido también en que para entrarle al tema del sistema político electoral hay que verlo en las dos dimensiones, desde la ingeniería constitucional que establece los pilares, las normas fundamentales de lo que va a ser el edificio electoral, y luego la arquitectura electoral, que son todas las normas secundarias, el código electoral, la ley de partido, que le van a ir dando forma a ese edificio de construcción democrática. Entonces necesitamos hacer esa separación para realmente aprovechar la sentencia y en estos 2 meses preparar un verdadero régimen de financiamiento privado de los partidos políticos. Ok. Voy a dejar hasta ahí el tema porque quiero tocar otros temas. Obviamente hay varias cosas que hablar sobre la materia electoral. Por ejemplo, hoy día el Tribunal Supremo Electoral, los nuevos magistrados señalaron, aquí estamos parados, no tenemos presupuesto todavía, no sabemos cómo va a salir la elección, pero esta va a ser una elección diferente, ¿ya? Principalmente porque va a entrar con los consejos municipales plurales, ¿ya? Y yo quería preguntarles sobre esto porque este otro tema que ha molestado a algunos partidos políticos o a muchos políticos y principalmente los alcaldes. ¿Qué significa esto? Que en el próximo consejo municipal que usted elija de su municipio, usted va a elegir un alcalde, pero la composición del resto de ediles, de los regidores que se llaman, van a ser proporcionales de acuerdo a la votación de los partidos políticos. O sea, los alcaldes van a tener, digamos, un consejo plural, ¿ya? Esto ya hay algunas reacciones, como la de Will Salgado, que dice esto va a prestarse a la prostitución. Se van a prostituir los consejos municipales tal como está prostituida la Asamblea Legislativa. Hoy un diputado pasalista dijo, bueno, aquí va a terminar gobernando la minoría por sobre la mayoría, ¿ya? Otros han dicho, esto se va a prestar para hacer boicot al alcalde. ¿Cómo ves tú esto de los consejos plurales? Que ya, esto sí ya es un hecho, tengo entendido, ¿no? Esto ya es un hecho y esto va a surgir a partir de marzo. Honestamente me da risa las declaraciones de algunos alcaldes, que es evidente que no tienen ni la más mínima idea porque no han leído la legislación. Primer elemento, en la legislación la mayoría de los votos en el consejo la tiene el alcalde. 51% lo tiene el alcalde. ¿Y seguiría igual con consejo plural? Claro, no ahora, en la nueva ley así es. La nueva ley es, el 51% de la votación del consejo la tiene el alcalde electo. O sea, si alguien gana una alcaldía, por consiguiente nadie lo puede. Es la cláusula de gobernabilidad. Claro, o sea, se garantiza la gobernabilidad. Nadie le puede boicotear. El alcalde ganador parte garantizado con un 50%. Claro. Por consiguiente, eso que lo van a boicotear es mentira. Segundo, que van a mandar las minorías. Es absoluta mentira y ridículo estar diciendo eso. Además, cualquiera que hace las pruebas de cómo pasaría tomando los datos de la última elección municipal, se va a dar cuenta que ahí está claramente cómo funciona el sistema de El Salvador, que tiene desde años de existir. Esto es un sistema para 3. En el Parlamento hay posibilidades de 4 y hasta 5 partidos, porque sale un diputado por allá, otro diputado por allá, y con esos residuos te aparece, la Democracia Cristiana tiene 1, Cambio Democrático tiene otro 1, ¿me explico? Y hay presencia entonces de 5 o 6 partidos. Pero así como ha quedado la legislación municipal, a la hora de hacer las pruebas, que ya lo hemos hecho, en algunos
cuando participa y todo va bien, hay 3. Es decir, va a estar Arena, FMLN y un tercero. Ese tercero... Aunque el tercero tenga un representante. Es que la mayoría de los municipios, en prácticamente todos, solo para ese tercero tiene un regidor. En algunos municipios, a la hora de hacer la prueba, aparecen que hay 4 partidos. Sí, pero tiene el tercero 1 y el cuarto tiene 1, porque como el sistema es de representación proporcional, igual que en la asamblea, pero entonces la mayoría la van a tener los 2 partidos que tengan el primero y el segundo lugar. Entonces, ¿cuál minoría? Ese es simplemente todos los datos. Una total ignorancia en el sentido que son las minorías. Tercero, definitivamente este es un mecanismo, igual que el anterior que decía Félix, en todos los países existe el sistema de municipios plurales, que proporcionales. Proporcionales. Entonces, perdónenme. ¿Qué es más avanzado? ¿Qué es más avanzado? Este no es un invento nuevo, ni muchísimo menos. Somos los únicos que no lo tenemos. Ahora, yo sí entiendo que aquí el problema es de educación política y de educación cívica. El problema es que no estamos acostumbrados a la tolerancia. Venimos de una cultura político-electoral de permanente confrontación. Ahora resulta que a nivel municipal te vas a ver obligado a tolerar a un concejal que pertenece a un tercer puede partido. Ser que haya un mayor control de manejo interno. Eso implica que obligas al consejo. No van a ser tocheros. No van a ser tocheros. Pero Will Salgado decía que a lo mejor iban a acomodarse unos con otros, así como en la Asamblea Legislativa, y esto para ti, esto para mí. Bueno, pero en términos jurídicos, Ulises, en términos jurídicos, lo que dice la Constitución, la representatividad, ¿implica mayor representatividad? Digamos, este cambio que se está haciendo en materia electoral municipal, representa lo que la ley quiere, el espíritu de la ley. Es que en realidad la democracia representativa es representativa y al mismo tiempo en órganos colegiados debe de existir una representatividad proporcional, y eso lo establece la Constitución. Lo que ocurre es que en los consejos municipales, que son órganos plurales y en donde se puede ya jugar, digamos, por las elecciones con esas democracias proporcionales, nosotros, como venimos de otro tipo de organización en la cual el partido ganador se lleva el 100% de todos los concejales del consejo, hemos estado en una práctica en la cual el líder del consejo realmente ha sido y todavía sigue siendo, y creo que seguirá siendo durante algún tiempo, el alcalde. Y generalmente el alcalde es el que tiende a colocar a sus concejales, de modo tal que el consejo en su actuación no es propiamente un organismo deliberativo, sino que es más bien ejecutivo y sigue las indicaciones de las instrucciones del alcalde, por lo menos políticamente, porque pueden ser que ayuden en la parte técnica, pero no en la parte propiamente de orientación política. En este caso, en el cual van a haber concejales que ya no son de su propio partido político, en realidad vamos a tener a un consejo que va a ser en parte ejecutivo y en parte deliberativo, porque si bien es cierto esa minoría, porque en todo caso van a ser minorías los que no sean del partido del alcalde, en todo caso van a ser minorías, pero van a estar en los consejos municipales y van a tener voz e incluso voto, y eventualmente también frente a razones técnicas, eventualmente podrían tener influencia suficiente si es que son verdaderamente democráticos como para orientar algunas decisiones. A mí, en realidad, no me cabe duda que en un principio puede ser que haya problemas de gobernabilidad interna en los consejos municipales, pero el desarrollo de la democracia exige probablemente pasar por esos problemas, porque entiendo yo que los problemas se dan particularmente no solo por las visiones encontradas de los partidos políticos, sino cuando no se tiene una visión cívica, sino que lo que se pretende es tener una visión partidaria. En ese sentido sí puede haber problemas de gobernabilidad,
pero en la medida en que vayamos nosotros ejercitando y practicando ese sistema, eventualmente creo que nos vamos a ir educando y vamos a tener el mismo horizonte, y eso va a hacer que las decisiones sean mejor al mismo tiempo que la ejecución y la transparencia y puridad de la administración. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente. Hay otro tema importante, por ejemplo, el fallo conocido hoy día de la sala que prohíbe que existan estas partidas de gastos imprevistos sin que se muevan, sin que vayan a algún lugar, mientras no ocurra una especificación de qué, para qué. Ya volvemos. Antes de ir al último fallo de hoy de la sala, que determinó que el gobierno no puede en su presupuesto poner una partida de gastos imprevistos sin que esto esté definido exactamente para qué, para dónde puede ir esos gastos imprevistos, vamos a hablar rápidamente del recurso que hay ante la sala para que se establezca el voto cruzado que fue presentado por el doctor Félix Ulloa. No ha sido todavía admitido por la sala, pero obviamente esa es otra de las conquistas democráticas que se espera, que el día de mañana alguien pueda votar por un diputado de un partido y por un diputado de otro partido. Eso es en esencia el voto cruzado. Sí, el voto cruzado es la libertad que tiene el ciudadano como soberano y depositario de la soberanía para escoger y elegir a su representante y a sus gobernantes sin estar limitado ni condicionado de ninguna manera, para que el voto sea ejercido de manera libre, plena y soberana. Entonces, tal como está hoy, a pesar que avanzamos por las listas desbloqueadas, aunque cerradas, porque solo puede votar dentro de un partido, la idea que tuvimos, porque esto lo hicimos con la ISD, de presentar la posibilidad de que se ampliara el voto para que se desbloquearan las listas y se abrieran. O sea, las listas abiertas y desbloqueadas es lo que se llama el voto cruzado, que es lo que tú explicabas. Yo puedo votar por 2 personas de un partido, 2 de otro partido, un independiente, y todos los votos son válidos siempre y cuando no me pase del número de diputados a elegir en un departamento. En San Miguel puede escoger 6 personas de diferentes partidos independientes y los 6 votos serían válidos. Tal como está hoy, eso no es válido. Anulás el voto si votás por uno de un partido y por un independiente o por un partido y otro partido. Entonces, desafortunadamente, no sé, la sala lo ha tomado con cierta prudencia, creo, el tema, porque la idea era, y así se plantea en la demanda, de que la presentamos en mayo, es decir, esto no es improvisado, lo hicimos justamente esperando que pasara el evento electoral de marzo para que con tiempo la sala lo hiciera, pero todavía no lo ha admitido, no sabemos por qué. Ok, contigo habíamos conversado, Jorge, en relación a cómo se maneja esto, en términos el día que haya que hacer los recuentos de votos. Es que quizás una cosa que es preocupante, tal como tú decías ahora respecto al presupuesto, es que esta va a ser una elección más compleja, porque vas a tener 3 elecciones, con 3 papeletas. La del Parlamento Centroamericano, que según la ley se cuenta primero. Y tiene que ir además hoy día con fotos. Y que van todas fotos, si son 20, por 10 partidos son 200 caras, porque ese es nacional. La otra es la de cada departamento para los diputados nacionales, pero que se eligen en cada circunscripción. En el San Salvador es complejo porque son 24 los que hay que elegir. Por 10 son 240 caras donde tiene que elegir. Pero no solo eso, hay una tercera elección, que es la de los municipios, esta vez de carácter plural. Para mí el problema es a la hora de, en la mesa, en la junta receptora de votos a las 5 de la tarde, ese proceso de conteo de las 3 elecciones, pero además el envío de resultados, porque lo que tenés que enviar al tribunal de la mesa es el acta, y el acta tiene que incluir la distribución por caras de los diputados, ¿me explico? Y eso va en hojas anexas al acta, pero la transmisión de ese resultado es lo que se vuelve un problema complejo. También se vuelve un problema complejo. A ver, ¿qué tan complejo si esto puede ponerse un código a cada uno, claro que sí, y meterse en un software? El problema es que en este momento no lo tenés así. Ya. Y si no tiene presupuesto el tribunal, y si no lo toma lo más pronto posible, además, un tribunal tecnológicamente nuevo, te va a complicar. Ya. Entonces, esto puede significar que la elección de San Salvador llegue a las 5 de la mañana del siguiente día y todavía contando. Y la gente se pone nerviosa cuando... Pero no solo eso,
resulta que, bueno, ¿quién va primero? Según la ley, Parlacén, diputados y por último el alcalde. Y en una alcaldía sumamente disputada, ¿no será más conveniente primero los alcaldes y después los demás para resolver la parte más complicada? Pero ahí, yo era diputado cuando discutimos en algún momento se dijo, no, mire, primero los alcaldes porque, primero los diputados porque si no, los muchachos cuando ya terminaron el alcalde, ¿qué es lo que les importa en San Juan de San Juan? Se van a ir al carajo y nadie va a contar los votos de diputados. Yo lo que trato de decir ahora es que esto es peligroso si el tribunal no está preparado. ¿Pero es más democrático? Obviamente es más democrático. Ulises, tecnología. ¿Es más democrático? Yo visualizo tres aspectos aquí importantes: el aspecto administrativo, el aspecto financiero, el aspecto jurídico. El aspecto administrativo de estas dificultades que se mencionan en realidad existen y van a ser difíciles de manejar en la mesa. Sin embargo, creo que esos aspectos administrativos, con rediseños también administrativos y con nuevas fórmulas y software, podrían eventualmente superarse. Pero eso también implica dinero e implica también tiempo. Y por esa razón, por la falta de dinero y por la falta de tiempo, tal vez más bien por la falta de dinero, porque si hubiera dinero suficiente probablemente podría resolverse a tiempo. Pero la falta de dinero y de tiempo en principio sería un obstáculo en el supuesto caso de que saliera en este momento una sentencia estimatoria a esa demanda de inconstitucionalidad que se ha impuesto. Ahora, el contenido propiamente ya de la demanda de inconstitucionalidad reclamando esa existencia de voto cruzado, en realidad eso no es que atente contra la Constitución. En realidad, más bien el voto tal como está en estos momentos es el que atenta contra la libertad y la soberanía popular, porque el ciudadano está obligado a votar de una sola planilla, de un solo partido político, a todos los diputados, y aunque no marque el rostro, aunque voto por uno, arrastra la votación de otros diputados que a lo mejor no quisiera votar, sino que probablemente quisiera escoger a otro de otro partido político. Ok, rápidamente, solamente la opinión quizás de le gusta o no le gusta, les parece o no les parece este último fallo el día de hoy de la Sala Constitucional, que establece que la partida de gastos imprevistos tiene inconstitucionalidades por cuanto no determina claramente dónde van destinados los fondos. Hay que recordar que esta partida de gastos imprevistos viene de la partida secreta, que primero se votó la partida secreta, después se creó la de gastos imprevistos y hoy día la sala sigue diciendo que no se está cumpliendo con la ley. Bueno, mira, yo creo que definitivamente es otro avance en temas de disciplina fiscal. Es decir, el país no puede seguir en ese desorden. Hemos visto cómo se han hecho estos esfuerzos a última hora para cambiar partidas, tomar los sobrantes que no se ejecutaron en un presupuesto del ministerio, pasarlo a otro. Yo creo que la sala lo que está diciendo es organícense, háganlo bien las cosas, y yo creo que eso pues es un mensaje clarísimo de que debemos de ordenarlo y tener esa disciplina presupuestaria, porque de eso se trata, de un presupuesto. Pero se puede ante los vaivenes. Pero mira, Nacho, es que no solo se trata de ante los vaivenes, es decir, tú proyectas un año. ¿Cuál fue el gran problema el año pasado de que no se pudiera implementar muchos de los programas electorales? Porque no se había considerado el presupuesto para estos temas electorales y ahora seguimos en la misma situación. Si sabemos que los ciclos electorales están definidos constitucionalmente, ¿cómo no presupuestar, verdad, dentro del ejercicio que va a corresponder a ese año fiscal, los gastos electorales? Bueno, entonces, por ahí le escuché al ministro de Hacienda decir que no podía porque la elección se realizaba el próximo año, no el año en que estaba vigente el presupuesto. No sé. A ver. Esto es parte de un proceso en el pasado. Bueno, yo he sido diputado en la Comisión de Hacienda 15 años. Por consiguiente, les puedo decir que al principio se inventaron un artículo 2 de la ley donde permitían que el ministro de Hacienda, al día siguiente que los diputados aprobaban el presupuesto y las partidas, él comenzaba a pasarlas de un lado a otro sin ir a la asamblea. Ahora, el punto es que si yo quiero pasar dineros de un ministerio a otro, debo de ir a la asamblea y pedir la reforma del presupuestaria. Hombre, es presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que yo presupongo cuánto voy a tener de ingresos y presupongo cómo los voy a gastar. ¿Por qué va a haber partidas de imprevistos que no sepa
ahora que estoy haciendo el presupuesto, ¿en qué lo voy a gastar? Seguramente puedo tener esa idea, pero tengo que construir, así con las SMR, lo más claro del mundo, las cantidades de En otras palabras, Jorge, imprevisto solo un desastre natural, algo así. Eso puede ser imprevisto. Pero ni siquiera eso puede ser un imprevisto, porque para eso la ley establece el mecanismo de declarar emergencia, y al declarar emergencia, todos los recursos del Estado pasan. Todo lo demás que tenés que hacer, ir a la asamblea. Tan más democrático es porque ahora queda claro que son el pueblo quien decide cómo se van los recursos. ¿Y quién es el pueblo? Los 84 diputados. Quiero cambiar, vaya para allá. Ulises. 2 puntos me destacaría ahí. Uno, el hecho de qué es lo que le compete a la Asamblea Legislativa y qué le compete al Ejecutivo. Al Ejecutivo le compete proponer y a la Asamblea Legislativa le compete decretar el presupuesto. Y cuando se decreta el presupuesto debe de decretar las cantidades, o sea, los montos y los destinos de los montos. Ese es el punto realmente que está en discusión. El hecho de que en las partidas discrecionales o secretas o ahora de gastos imprevistos simplemente no hay destino para el cual se va a destinar una cantidad determinada. Y como no hay realmente la actividad hacia la cual se va a destinar, pues entonces ahí le falta un elemento para que la Asamblea Legislativa apruebe un presupuesto, que sería aprobar una cantidad de dinero que no se sabría para qué se va a destinar. Ese realmente es el problema que aparentemente se le ha encontrado a al presupuesto aprobado de esa manera. Y lo otro es el hecho de que sí hay que considerar el punto que dice el ministro, es decir, de aquellos, por ejemplo, los presupuestos electorales u otras actividades que crucen, digamos, por ejemplo, dos periodos. Pero creo que eso no es que no tenga solución. ¿Por qué? Porque no todos los gastos de, por ejemplo, una elección se hacen en el año en que se va a hacer la elección. Claro. Hay gastos que se hacen en el año previo y otros que se hacen en el año subsiguiente, de modo tal que puede fraccionarse. No todo el proyecto debe comprenderse de una sola vez, sino que fracciones o porciones de este tipo de actividades del presupuesto de la elección puede estar comprendido en un año, que es lo que se va a gastar en ese año, y el resto para el año siguiente. De modo tal que no creo que no tenga solución constitucional ese punto tampoco. Bueno, se ve fácil todo aquí. Pero ya. La ley, yo lo compro, la idea. La ley, la CAP, obliga a que tú programes tus compras de todo el año y las hagas públicas, de manera tal que todos los proveedores sepan qué va a comprar durante el año. No me vengan a decir entonces que necesitas imprevisto. Bueno, voy al corte, vuelvo rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Ahora sí, buenas noches, Francisco Bonilla. Señores, vamos a través de Twitter. Dice Humberto Barrera, entonces que combatan la extorsión. Todo el mundo extorsionado, gobierno, partidos, nombre, dice Humberto Barrera respecto a la afirmación que hacía el diputado Valiente y que traía a cuenta el señor Félix Ulloa. Silvia de Bonilla dice, en lo secreto de las donaciones que reciben los partidos políticos, seguro y se lava dinero. ¿Cuál es el miedo? Pregunta Silvia de Bonilla. Dice Alberto Berríos, pareciera que la sala está resolviendo pensando en que el FMLN gobernará por vida, dice Alberto Berríos. William Díaz dice, si son intermedios entre la ciudadanía y el poder, ¿por qué existe una sala constitucional emitiendo sentencias por afinidades partidarias? Esto respecto a la afirmación del exmagistrado Ulises del Dio Guzmán sobre los partidos políticos. De Mujer Legal dice, se esconden en tecnicismos legales maliciosamente interpretados por diputados y políticos que esconden lo oscuro. Otto Hernández dice, creo que eso sería más confusión al votante, ya con las listas libres y rostros se logró mucho, paso a paso, plantea. En Facebook dice José Adalberto Pineda, señor Valiente, eso ni usted se lo cree, lo que pasa que no quieren que se den cuenta quién lo financia, que esconden, y no lo digo solo por ustedes, también el FMLN gana y los demás partidos políticos. Adonai Sánchez dice, lavado de dinero hacen, por eso no quieren esa ley. Vamos a ir al estudio para las respuestas. A ver, ¿quién quiere empezar a responder? Bueno, mira, yo creo que es un clamor popular el hecho de que se transparenten las finanzas de los partidos políticos. Y en general que se transparente el financiamiento de la política. Es que estamos en riesgos de caer en una plutocracia. Esto es un fenómeno que se ha estudiado en toda América Latina, los riesgos de que el dinero sea el gran definidor
de los resultados electorales en una competencia democrática. Y de una plutocracia a una cleptocracia hay un simple paso. Y de la cleptocracia a la caquistocracia. A ver, me pillaste. La cleptocracia está clara. La cleptocracia gobierno de ladrones. La plutocracia es la democracia basada en el dinero. Sí, pero y la caquistocracia, para los que creen que estoy cualquiera va a creer que otra cosa. No, lean el diccionario de Osorio. Es decir, un diccionario político donde aparece que es una forma degenerada de democracia. Degenerada. Sí, una forma corrupta de la caquistocracia. Ya. Entonces, para evitar todos estos riesgos hay que ir imponiendo todas estas formas, ¿verdad?, de hacer política más transparente. Entonces yo creo que, como el pueblo lo ha demandado desde hace mucho tiempo, hemos querido conocer de dónde vienen los fondos que llegan, privados, que llegan a los partidos, porque los fondos públicos se sabe. Por cada voto hay un valor, y un voto por diputado, alcalde y presidente, y el partido lo pide la certificación al tribunal, al Ministerio de Hacienda le paga. Pero los fondos privados no sabemos. Entonces ahora este es el momento en que, a golpe de sala de nuevo, vamos a ir avanzando en la modernización y democratización del sistema electoral. Golpe de sala. Quizás algunos se aprende aquí, algunos de la gente que seguramente son simpatizantes del FMLN han comprado esto de que las resoluciones de la sala son en contra del FMLN. Otros consideran que son en contra de los partidos políticos. Hombre, las resoluciones en algunos casos definitivamente que regulan accionar de los partidos políticos, todos. Esto no es ni solo con el FMLN, ni solo con el PS, ni solo... Es absurdo plantear eso. Y desde el punto de vista de que es en contra de los partidos políticos, creo que tampoco lo que se busca es que los partidos políticos, que fíjense bien, los partidos políticos son indispensables para la existencia de la democracia. Pero el problema no es ese, el problema no es de los partidos como instituciones, el problema es de las conductas en el que incurren y accionan en la práctica, los partidos, nombre más concreto, los dirigentes de los partidos. Y entonces está obligada, la ciudadanía lo demanda, porque la sala no resuelve por su gusto ni por su iniciativa, sino que es a solicitud de la ciudadanía, que demanda que se vaya poniendo definitivamente normativas para que los partidos políticos cumplan. Yo por último quiero decir, miren, todos esos temas han sido discutidos desde el 91, en la interpartidaria, luego cuando fue la candidatura de Armando Calderón Sol y Rubén Zamora, llegamos a acuerdos, se pusieron, pero nunca los partidos cumplen. Por eso empecé diciendo esta noche que parecieron de nuevo que la sala le hace la plana, obliga al cipote a que haga la tarea que tiene que presentar al día siguiente. Ok, Ulises. Mire, en realidad es algo que a mí me llama la atención, eso de pensar que si se está en contra de los partidos políticos o no. Yo creo que se está a favor de alguien en realidad y se está en contra de alguien. El asunto es dilucidar qué. Y me recuerdo de que antes de esta Constitución... Pero no es una sala que esté partidariamente... No, a eso voy. Ya. En realidad, antes de esta Constitución había un artículo que prohibía las ideologías anárquicas y contrarias a la democracia. Y se suponía de que ese artículo estaba dedicado precisamente al Partido Comunista y otros partidos análogos, porque supuestamente era una forma de excluirlos constitucionalmente. Cuando se suprimió ese artículo, pues entonces todo el mundo en realidad creyó de que podían haber partidos de cualquier concepción o ideología política, comunista, dictatoriales, lo que sea. Así. Pero en realidad, lo que ocurre es que no nos habíamos fijado muy bien qué es lo que establecía la Constitución, porque la Constitución establece que el gobierno es republicano, democrático y representativo, y que el sistema que está basado en los partidos, no obstante que dice que es pluralista, lo cual da la idea de diversidad de pensamientos políticos, pero dice que su organización y funcionamiento debe de ser democrático representativo. Por lo tanto, no es cierto que aquí en nuestra Constitución se permita que haya partidos políticos que
tomen decisiones autoritarias o antidemocráticas al interior del partido, porque eso lo prohíbe la Constitución, y en ese sentido, en realidad, la decisión de la sala va más bien a favor de la libertad que debe tener el votante y de la soberanía popular, que se traduce en la soberanía del individuo, de cada votante, para tomar una decisión sin estar ligado a las planillas que presentan los partidos políticos. Okay. Por tanto, en realidad no va en contra del partido, va en contra, sí, ¿de qué? De las élites de partidos políticos, porque las élites de partidos políticos que controlan autoritariamente los partidos políticos van a tener dificultad en la medida en que el partido se vaya democratizando. Bueno, este tema es largo y importante. Yo sí creo que estos fallos representan un cambio sustancial en la política del país. La política del país la hacen los partidos políticos, el poder lo asumen los partidos políticos, y obviamente estos fallos sí son fundamentales, como que tocan, digamos, el fundamento principal de la política nacional. La seguiremos tocando el tema el día de mañana con representantes de la sociedad civil y también con representantes de Iniciativa Democrática. Creo que es importante darle más seguimiento a este tema. Muchísimas gracias por estar esta noche, Félix. Gracias a ti, Nacho. Gracias, Jorge. No, gracias, Nacho. Gracias, Ulises. Nacho, y un gran gusto estar con los amigos aquí. Bueno, nos vemos mañana, siempre mañana siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Estaba escuchando la canción buenísima de que tiene en el celular Félix Ulloa, los Beatles. Mañana, hasta mañana. Muy buenas noches.